Crónicas del señorío de los Luna Cornago. De hecho, San Juan se había trasladado a Villafranca en 1724 para reconocer los terrenos, los cimientos, la planta y el perfil que había dado Ximénez para levantar la parroquia, y partiendo de todo ello había emitido unas capítulas, y Marzal, en compañía de Fray Bernardo de San José, había acudido a la misma localidad en 1726 cuando Ximénez manifestó ciertas dudas sobre la seguridad de las obras que se estaban ejecutando. El testamento de Ximénez nos informa además de que el tiempo atrás ya se había producido una primera tasación de las obras de albañilería ejecutadas por él, emitida por el capuchino Fray Luis de Tafalla e Isidro Sánchez, con las que el albañil no había quedado satisfecho. Me fue agravio, pidiendo ahora que tanto San Juan como Marzal volvieran a evaluar aquellas obras con los alarifes que nombrara Ovejas. En caso de no coincidir en sus tasaciones, Ximénez pedía que los alcaldes ordinarios de la villa se encargaran de nombrar a un tercer maestro. El documento demuestra, por tanto, que Ximénez llevaba trabajando en la construcción del edificio largo tiempo, probablemente desde el mismo arranque de las obras. Finalmente, en sus últimas voluntades, nombró heredera universal de todos sus bienes a su hija Josefa, con la obligación de mantener a su abuelo, llamado también Juan Antonio Ximénez, y pagarle su funeral. Fallecido pocas horas después de haber otorgado este documento testamentario, el día 10 de julio, los alcaldes de Igea, dada la minoría de edad de la heredera, determinaban realizar un inventario de bienes que dio inicio un día después en presencia del ama de llaves del maestro, María Lacosta. Entre sus pertenencias cabe mencionar, por su relación con la arquitectura, útiles y herramientas propias de su oficio, como diversos compases y algunos libros. Entre estos últimos, además de una obra dedicada a la arquitectura de la que no se especificaría autoría y un libro sobre relojes solares, figuraban la obra de Andrea Pozzo, Perspectiva Pictorium e Architectorium, así como el Vignola, en alusión a las reglas de los 5 órdenes de arquitectura. La posesión de algunos objetos de plata como una salvilla, un salero, una caja, 9 cucharas y 2 tenedores y finalmente unas hebillas nos acercan a la posición acomodada que alcanzó el maestro alarife. En el documento figuran también útiles de cocina y mesa como cazos, sartenes, candiles, bujías, calderos, pucheros, platos y fuentes, enseres domésticos como colchones, cortinas, ropa blanca, de sábanas, manteles, servilletas, toallas, ropa masculina y femenina, algún mueble como un bufete grande de nogal nuevo, algunas armas como una escopeta, un arcabuz, un trabuco, una espada y una daga, piezas cerámicas como un orinal y una jarra, ambas de Talavera, muy importantes, junto con algunos animales, 4 corderos merinos y un churro, 7 gallinas, un gallo, 10 pollos y un macho de labor. A estos bienes había que unir lo que, según declaraba en su testamento, tenía depositados en Villafranca, en la casa de Sebastián de Yoldi, que dejó bajo su custodia cuando concluyó las obras de la parroquia y se trasladó a Egea para hacerse cargo de la casa de Ovejas. Como vemos, siempre son muy importantes los documentos levantados por los notarios en cuanto a las herencias. Nos dan muchísimos datos. Continuamos con el palacio. Si la cantería corrió a cargo de Estanga y la albañilería quizás a trazas se debieron a Ximénez, tenemos que señalar que la rejería del edificio, el elemento fundamental de cualquier construcción civil barroca, se debió a Gaspar de Amenzúa. Gaspar pertenecía a una destacada saga de herreros guipuzcoanos de Elorrio, que junto con los Elorza y Aguirre habían nutrido desde la mencionada localidad vasca y las del Goibar y Oñate no solo obras significativas de su propio entorno, sino también otras relevantes en La Rioja, ya desde la segunda mitad del siglo XVII, así como grandes rejas de iglesias y catedrales castellanas o edificios señoriales en Navarra. El 4 de septiembre de 1728, Gaspar de Amezúa se obligó en Bilbao a realizar 350 balaustres para el Palacio de Igea, pagados a 45 maravedís la libra. Debía de realizarlos en 6 meses y los iría remitiendo a Logroño conforme los fuera terminando. En la capital riojana los recibiría Francisco Antonio de Villaba, quien se encargaría de su transporte hasta Igea.
Para ello, Gaspar recibió a cuenta en el momento de suscribir esta obligación 3.286 reales y 2 maravedís de vellón, que le entregó el vecino de Bilbao, Diego de Allende Salazar, apoderado de ovejas. De la destacada trayectoria profesional de Amezúa dan buena cuenta en tierras riojanas la reja del coro de la logroñesa parroquia de Santa María de Palacio, que realizó en 1746, donde también ofreció los púlpitos y la puerta de la antesacristía, así como la reja de la capilla de los Miranda y Argáiz, situada en el crucero de la iglesia de Santiago de Calahorra, que se debió de asentar hacia 1754. Se le atribuye también la reja que en la actualidad cierra el coro de la concatedral de Santa María la Redonda en Logroño. Para 1732, fecha en la que falleció el primer marqués, la casa-palacio de Igea debía de estar concluida en sus elementos principales, aunque todavía quedara por completar definitivamente el conjunto, así como amueblar ricamente y adornar su interior, donde el gasto suntuario sería elevado. Unas cuentas familiares de 1735 ofrecidas por Juan Francisco Ovejas, padre de Juan José, encargado entonces de la administración de la economía del patrimonio familiar, nos aportan algunas noticias sobre estos trabajos finales. Así sabemos que en este periodo de 3 años largos se trajeron algunos balaustres que faltaban para la casa, así como 52 bolas para rematar los balcones. El maestro cerrajero Andrés Toral fue el encargado de todas las labores de cerrajería realizadas en 1732 y 34. Y con él colaboró su hermano Domingo. Los González, vecinos de Cervera, se hicieron cargo de la carpintería por aquellas mismas fechas e incluso de la ejecución de sillas, taburetes y algunas tablas. A unos aragoneses de los que no se especifican los nombres se les pagó por 40 docenas de vidrieras, mientras un vidriero de Logroño de nombre Bernabé también recibía pagos por trabajos en esta misma materia. Matías González, pintor de Corella, se encargó de dar pintura a la casa, por lo que cobró 3.870 reales, mientras un paisano suyo, hijo de José Vidorreta, se embosó 136 reales por asistirle moliendo colores. Elementos fundamentales en este edificio resultaron los escudos de armas que se colocaron en la fachada, realizados en alabastro procedente de las canteras de Ablitas. Fueron tallados en Tudela por Juan de Peralta y quedaron guarnecidos por las piedras que aportó el cantero de Igea Martín de Campillo. A Juan de Peralta se debió también la decoración con yeserías en las pechinas de la caja de la escalera, así como las piedras armeras de otras casas ligadas al marquesado, como la situada junto a la iglesia. Este es el segundo palacio que se construyó primero, antes que el suntuoso palacio del marqués. Bajando por la misma calle del palacio, justo enfrente de la parroquia y haciendo esquina, se alza una casa que luce el escudo marquesal de Casatorres sobre cruz de Calatrava y se remata con una galería de arquillos de medio punto. Maruri señala que la tradición oral indica que esta casa fue el primer palacio construido por Juan José. Sin embargo, la morfología del edificio parece de una cronología anterior, posiblemente del siglo XVII, a la que se le habría reformado la portada y añadido el escudo de armas, ya en el siglo de las luces. La documentación informa con claridad que era propiedad de Juan Francisco Ovejas, padre del marqués. Así se desprende de su testamento, donde indica que la casa en la que al presente vivo es mía propia, cita en el barrio que llaman la iglesia y hace esquina en la calle baja al río. En sus últimas voluntades la dejó en usufructo a su hijo Juan Manuel Ovejas, comisario del Santo Oficio de la Inquisición de Navarra y beneficiado de la parroquia de Igea, excepto la aceitería que quedaría para su explotación en manos de su nieta Micaela, a cuyo mayorazgo pasaría definitivamente toda la casa una vez fallecido Juan Manuel. En el edificio había bienes del dicho Juan Manuel como sillas de baqueta de Moscovita o un escritorio pequeño de Valladolid. A él le dejó su padre por vía testamentaria algunos objetos de esta casa, como una bacía de plata de 90 onzas de peso, 2 espejos con marcos dorados de 1 tercia de ancho, 2 imágenes de Nuestra Señora de Copacabana que el marqués había mandado a su padre desde las Indias antes de su regreso, un escritorio dorado y 2 niños Jesús de los 5 que poseía. El testamento de Juan Francisco Ovejas
refleja todo esto. De acuerdo con las cuentas que presentó Juan Francisco de Ovejas y sus hijos en el archivo de Jauregia, el escultor Peralta cobró 2.760 reales por los 2 primeros escudos que hizo y por las pechinas de la escalera, 1.993 reales y 22 maravedís por los escudos puestos en la casa grande, incluidos los jornales de su criado para sentarlos, y 1.430 reales y 10 maravedís por las piedras heráldicas que labró para la casa en que vivo, según declaraba Juan Francisco Ovejas, o sea, en la casa grande. Pero Peralta no solo se hizo cargo de los escudos y yeserías, sino que también de sus gubias salió el retablo que presidía el oratorio del edificio, mueble que tuvo un coste de 9.210 reales, cantidad donde se incluían los 200 reales que se habían pagado a unos carreteros de Fitero por los portes desde Tudela. Su dorado correspondió a un carmelita del que no se aporta el nombre, que estuvo ayudado por un mancebo. Por estas tareas, incluyendo el hospedaje de ambos individuos, la atención prestada por un ama y el pan de oro, el religioso recibió 8.850 reales. Nuevamente vemos en la elección de Juan Peralta una decidida apuesta por la calidad y la fama. Al fin y al cabo, se trataba del escultor y retablista más relevante del importante foco escultórico tudelano en aquellos momentos, cuyos trabajos se documentan en el primer tercio del siglo XVIII. Formado por los San Juan y tras haber trabajado en el taller de Francisco Gurrea, emprendió su labor en solitario en 1699 con la ejecución de la imaginería del retablo de San Juan Evangelista en la parroquia de San Cosme y San Damián de Arnedo, para pasar a trabajar en la primera década de la centuria siguiente con otros maestros en el retablo de la iglesia parroquial de Entrena, uno de los ejemplos más significativos del barroco decorativo en La Rioja. Su obra llegó a Pamplona, donde en 1708 realizó diversas esculturas para los magníficos retablos del convento de las Agustinas Recoletas, destacando especialmente la titular, una Inmaculada Concepción. De regreso a tierras tudelanas, cabe mencionar la barroquización que hizo en 1714 del retablo mayor del convento del Carmen de Tudela y sobre todo la decoración de la capilla de la patrona de la ciudad, Santa Ana, una obra con ricas y variadas yeserías que, aunque está sin documentar, Fernández Gracia no duda en atribuirle merced a su estilo y las altas capacidades artísticas del escultor. Corrían los años 1723 y 24 y su carrera profesional, después de haber trabajado para el marqués de Casatorra Nígena, finalizaría con una obra de clara influencia aragonesa, el baldaquino que contrató para el Cristo de la Guía en el monasterio cisterciense de Fitero, donde, por cierto, el primer marqués tenía un hermano monje, fray Bartolomé. No pudo terminarlo porque le sobrevino la muerte en 1735. Abundantes resultan también en estas fechas finales los pagos para la adecuación de las bodegas, lagar y trujal de la casa, así como de los corrales y de la casa contigua construida de manera paralela, cuyas puertas y ventanas y balaustres fueron realizadas por un tal Isidro, carpintero vecino de Soria. De este modo se suceden pagos por la compra de yeso para blanquear maderos, hierros, clavazón, etc., destinados fundamentalmente a los lagos, apreciándose también la adquisición de numerosas cubas de diverso tamaño para el vino y tinajas para el aceite.